Bien amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre la resolución ministerial 229 del año 2020. Esta resolución dispone, ¿no es cierto?, el inicio de la prestación presencial del servicio educativo en las instituciones educativas públicas, tanto primaria y secundaria, ¿no es cierto?, en el ámbito rural, nos dice en el ámbito rural, con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad respectivamente, y se restringe el nulo nivel de contagio COVID-19. ¿De qué se trata? Vamos a analizar esta resolución, ¿no?, y aclarar. De repente en los medios de comunicación se viene debatiendo, se viene exagerando sobre esta normativa. Entonces, creo que es bueno que los maestros conozcamos a plenitud qué nos dice esta resolución ministerial 229 sobre justamente sobre el restablecimiento de la prestación presencial, ¿no? A ver qué nos dice. Esta resolución nos dice en el artículo 1, veamos, claramente nos dice faculta a las direcciones regionales o a las que hagan sus veces, en este caso, ¿a qué? Que deben autorizar, nos dice, de manera excepcional, a partir del 1 de julio del 2020, el inicio de la prestación presencial del servicio educativo. ¿En dónde? En las instituciones educativas de educación básica del nivel primario y secundario, ¿no?, ubicadas pero en el ámbito rural, que tengan pues limitado acceso de medios de comunicación y conectividad. Quiere decir que en estos momentos de repente los niños de ese lugar no estén recibiendo, ¿no?, clases mediante la radio y televisión, porque de repente no llega a esas zonas donde no llegue, ¿no? Por eso dice de limitado acceso a medios de comunicación y conectividad. Finalmente, lugares donde no llega internet y de repente ni siquiera llega la radio y la televisión, caso que hemos estado viendo, ¿no?, por las redes sociales, que están subiendo a los cerros nuestros estudiantes, ¿no?, a tratar de captar la señal de radio, por ejemplo. Esos sitios, ¿no?, es lo que da a entender. Ahora, ¿qué más nos dice? Ese es en el artículo 1. Nos dice, en el artículo 2 nos dice, finalmente los que van a dar la autorización son las direcciones regionales de educación, ¿no es cierto?, van a dar la autorización, ¿no?, de este inicio de prestación de servicios, ¿no? Y nos dice que esta autorización debe ser a propuesta de las unidades de gestión educativa local, es decir, a propuesta de las UGELs. Pero también las UGELs no van a proponer por sí solos, va a haber condiciones, ¿no? ¿Quiénes que tienen que solicitar? Previamente tienen que haber solicitado el director de la institución educativa donde se va a dar pues este servicio presencial. Además, deben verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en la norma, que las autoridades locales, ¿no?, y comunales pueden solicitar, dice, la apertura de las instituciones educativas en su jurisdicción. Entonces, aquí estamos viendo de que ya las autoridades locales, como es el teniente gobernador o el teniente alcalde, que son las autoridades en esas comunidades, en sus anexos, tienen que organizarse y verificar, y ellos son los que tienen que dar la iniciativa a solicitar esta actividad presencial, el inicio de clases en forma presencial en sus comunidades. Pero ¿a quiénes solicitan? Estas autoridades van a solicitar al director de la institución educativa, siempre y cuando que el director esté viviendo en el lugar. Si no, ¿cómo solicitaría, no?, si no está? Entonces el director de la institución educativa recibe la solicitud de las autoridades locales y tiene que evaluar indudablemente si igual las condiciones, si son acordes para iniciar las clases. Ahora, ¿qué nos dice aquí la norma? Que las unidades de gestión educativa local pueden, dice, promover de oficio el inicio de prestación presencial. Igual, ¿no?, si la UGEL
visita el lugar, verifica que ahí está viviendo el profesor o el director, porque a veces son unitarios, ¿no? Está viviendo o está ahí vive el profesor y ahí cumple con las condiciones, no hay infectados de COVID, no hay riesgo de infectarse COVID, entonces puede autorizar, ¿no?, de oficio que ese lugar inicie las clases presenciales. Siempre en cuando, aquí dice, ¿no?, que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el artículo 4 de la presente resolución. Vamos a ver cuáles son esas condiciones básicas que debe cumplir, pues, para dar, ¿no?, la autorización que inicie las clases presenciales. Vayamos en el artículo 3, ¿qué nos dice? Dice que las UGELes deben acompañar a su propuesta la información proporcionada por las autoridades regionales o locales de salud respecto al avance de COVID-19. Entonces, si la UGEL de oficio no dice que debe establecerse, tiene que acompañar en esa propuesta, ¿no es cierto?, toda la información con respecto al avance del COVID, si ha habido infectados o no ha habido en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la UGEL, esta solicitud de inicio lo va a hacer a la Gerencia Regional de Educación, y la Gerencia de Educación tiene que verificar, pues, si cumple con los requisitos, ¿no? Asimismo, aquí ya nos dice, ¿no?, claramente que las direcciones regionales de educación van a verificar, ¿no?, que esta información realmente es verdadero, ¿no?, de que no hay infectados de COVID en esa zona, 0 contagiados. Veamos al artículo 4, ¿qué nos dice? Nos dice que para la iniciación de la prestación presencial, ¿no?, las UGELes y las direcciones regionales de educación, ¿qué van a hacer? Deben verificar el cumplimiento obligatorio en forma concurrente, dice, de cada una de estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿No? Estamos justo hablando del artículo 4. ¿Qué condiciones debe prestar? Veamos, analicemos estas condiciones para que pueda funcionar, ¿no?, a partir del 1 de julio. La actividad presencial debe cumplir con estas condiciones. Entonces no se alarmen, en los medios de comunicación están alarmando de que en todo sitio va a iniciar. No, definitivamente hay condiciones. Veamos claramente cuál es la primera condición. Miren, vamos a dar la lectura completa. Dice el distrito, estamos hablando del distrito, ¿no?, bien claro. Aquí el distrito, o puede ser la comunidad o centro poblado donde está ubicada la institución educativa, tenga 0 casos. Claramente lo dice. Para que pueda iniciar las clases, en el distrito donde se ubica la institución educativa, tiene que tener 0 casos. En ese distrito, ¿no?, 0 casos de infectados. Entonces estamos hablando, pues, de zonas rurales de repente muy alejadas, ¿no?, que tenemos, donde no entran ni salen las personas, porque si hay, sobreviven las personas con los productos que tienen. Entonces no hay mucho movimiento de personal y hay 0 casos de infectados. Inclusive algunas comunidades se han organizado, ¿no?, al que entra, que rara vez ingresa o sale, rara veces los ponen en cuarentena y los tienen vigilados, ¿no? Entonces, 0 casos, esos que garantizan que en el distrito, o ya sea la comunidad, ya sea el centro poblado, haya 0 casos de infectados de COVID. Además, ese es un requisito. Además, dice, puede hacer que en la provincia, en toda la provincia donde está el colegio, haya 10 casos o menos de infectados. Ya verificando en toda la provincia, ¿no? Hay que revisar. Entonces también, si bien es cierto, en el distrito hay 0 casos, hay que ver también que a nivel de la provincia no haya 10 infectados, no llegue a 10 infectados en toda la provincia. Entonces un poco difícil, sí, pero hay que verificar esto, ¿no?
en los últimos 14 días hay que verificar, ¿no? De la solicitud. Si hoy día solicito, entonces en estos últimos 2 semanas que han pasado, debo verificar que en toda la provincia no haya más de 10 casos infectados, ¿no? Dice, esto se debe verificar, dice, considerando la información oficial otorgada por las autoridades de salud. Quienes van a dar, hay que verificar, ¿no? A las autoridades de salud que están llevando justamente la estadística. El segundo requisito, ¿qué nos dice? La institución educativa es de característica rural de las gradientes 1 o 2. Es otro requisito que tienen que cumplir. O sea, cuando decimos característica rural de gradiente 1, significa el lugar rural más lejano. O sea, en el Ministerio de Educación está caracterizado esto, ¿no? Característica rural gradiente 1, característica rural gradiente 2 y característica rural gradiente 3. Lo han caracterizado en 3 gradientes, siendo el 1 el más lejano y el 3 el más cercano. Entonces dense cuenta, está hablando de los rurales, de las zonas rurales que son muy lejanos, que seguramente para salir y entrar a ese colegio, el maestro que trabaja ahí, cuando vive en la ciudad, demora pues a veces todo el día, 24 horas, a veces día y medio llega al lugar, ¿no?, de su trabajo. Esos son el rural 1, entonces se caracteriza porque está muy lejos. El 2, medianamente lejos. ¿Se dan cuenta? Medianamente lejos. El 3 ya son los cercanos. Entonces hay que verificar, ya está zonificado esta característica rural por el Ministerio de Educación. Inclusive en base a esta característica rural tienen como se dice, una homologación, ¿no? Gana un poquito más como un incentivo para ir a trabajar el profesor ahí, ¿sí? Tienen una diferencia de pago, ¿no? Entonces ya está establecido. Entonces estos colegios tienen que estar en zona rural de característica gradiente 1-0, quiere decir lejanos o medianamente lejanos. No puede ser los que estén cerca a la ciudad. Claramente dice. Esa es la segunda condición. Veamos ahora la tercera, la C, tercera condición. ¿Qué nos dice? Nos dice que el personal docente y directivo resida, o sea, viva ahí, o se encuentre cumpliendo el aislamiento obligatorio en el centro poblado. Claramente dice. Esta es una tercera condición que tiene que cumplir. O sea, no puede el profesor estar en la ciudad y ahora porque se va a reiniciar las clases ir al lugar. No, está prohibido. Hay inamovilidad. Por lo tanto, para que se reinicien las clases, el profesor ha tenido que estar en el lugar, ya sea porque vive o ya sea porque este aislamiento lo encontró allá y no ha podido venirse. Entonces, solo en estos casos, es el tercer requisito, puede iniciarse las clases presenciales. Entonces, mis queridos colegas, y no solamente en medios de comunicación, lo que hacen es alarmar. Vemos que muy pocas instituciones cumplirían esta condición. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que asegurar justamente no poner en riesgo a esos lugares donde todavía no ha entrado el virus. No podemos poner en riesgo, pues, arriesgando, digamos, de que alguna persona, o ya sea el profesor, lleve el virus, otra persona lleve. Entonces, por eso decía, son lugares donde no han salido y entrado muchas personas, y ahí de repente un control estricto, ¿no? Entonces, esta es una condición que indudablemente son pocas las instituciones, ya imagínense con las condiciones, están restringiéndose, ¿no? Pero de haber hay, ¿no? ¿Qué más nos dice? O comunidad de ubicación de la institución educativa. Dice, cuente con despistaje negativo de COVID. Además, tiene que contar el profesor con un despistaje negativo de COVID-19. Entonces, está viviendo en lugar, o ya sea porque se ha quedado ahí atrapado por este aislamiento social, además tiene que hacerse su despistaje negativo de COVID para iniciar las clases presenciales, ¿no? Por eso nos dice que las UGELs y las direcciones regionales
deberán coordinar, dice, con las autoridades de salud de la localidad para dar cumplimiento a este despistaje del profesor. ¿Qué más nos dice? Otra condición más. Dice que tiene que existir la conformidad formal por escrito, ¿no es cierto?, para esta prestación de servicio educativo. ¿De quiénes? De las autoridades locales, comunales y políticas, organizaciones indígenas o de base, prefectura y de la comunidad educativa según corresponda. Es otro requisito. Necesariamente tiene que haber la aprobación de las autoridades locales, comunales. De repente en esa comunidad, ¿no?, en esa comunidad hay un dirigente. Estos dirigentes tienen que darle la conformidad. No puede hacerse sin su voluntad de esa comunidad. O si hay autoridades políticas, como les digo, puede haber un teniente gobernador. A veces en los anexos hay tenientes gobernadores, hay tenientes alcaldes. Esas son las autoridades que generalmente se organizan en nuestra población y son cargos ad honorem, ¿no es cierto? Y por eso que los comuneros son los que se organizan y nombran sus autoridades y ahí trabajan. Entonces, tiene que haber conformidad de todas las autoridades del lugar donde va a funcionar en forma presencial las clases, ¿no? Entonces es otro requisito. O sea, no es que alguien va a decir aquí va a funcionar, no. Es el análisis de las autoridades de esa comunidad, ¿no?, ya sean autoridades políticas, organizaciones indígenas, ¿no?, cómo se organizan. Claramente, las comunidades. Veamos otro requisito más. Nos dice requisito E. Nos dice que la UGEL debe asegurar que el personal de la institución educativa cuente con los materiales de limpieza y otros señalados en el protocolo de retorno de servicio educativo presencial. Entonces la UGEL tiene que verificar, y es más, ¿no?, y además tiene que verificar que tenga entonces todos los materiales de sanidad, ya sea el alcohol, el jabón líquido, para que los niños, seguramente el protocolo de inicio de clase, que los niños cada vez que entren al colegio tienen que lavarse la mano. Y cada vez que salen del colegio también tienen que lavarse la mano. Es un protocolo. Tiene que tener su jabón líquido suficiente. Además, ¿qué más debe tener? Su lejía, su zona ¿no?, tanto de ingreso y de salida, su control, sus toallas de papel, ¿no?, reciclado, de toallas para que puedan limpiárselas y desechar. Aparte de que deben individualmente ir con sus mascarillas, con su tapabocas, ¿no?, el estudiante. Todo el protocolo debe verificar entonces la UGEL que se cumple, que la institución educativa realmente cuente con estos materiales de limpieza, ¿no? Entonces, si había dicho, si no tiene los piloncitos instalados, tiene que habilitar, pues, ¿no?, los baldecitos con su caño que tiene, entonces, en cierta forma, para que puedan hacer su lavado de manos. Todo eso tiene que verificar la UGEL. Hay otra condición más. Nos dice, la institución educativa reúna, dice, las condiciones de salubridad y espacios adecuados de acuerdo con las disposiciones emitidas por el eventual retorno de servicio educativo presencial, que serán aprobados por el Ministerio de Educación. Entonces tiene que, para iniciar estas clases, el director indudablemente tiene que elaborar su pequeño plan, indudablemente su plan de seguridad, y en ese plan de seguridad tiene que nombrar o distribuir las condiciones de salubridad, los espacios, ¿no?, dónde van a estar, cómo va a ser de los recreos, cómo se va a dictar las clases, a qué distancia van a estar sentados los estudiantes, ¿no?, que debe garantizar la separación de 1,5 metros como mínimo, ¿no es cierto? Igual en los recreos deben estar separados los niños con una separación de 1,5 metros. Todo ese protocolo de seguridad, y donde garantice que sí hay espacios para poder ubicar, tiene que ser enviado al Ministerio, ¿no?, al Ministerio de Salud, al MINSA,
para que pueda aprobarlo entonces y tener aprobado. Esto indudablemente es un trabajo ya del director de la institución educativa para que para que la institución educativa demuestre que sí puede, sí tiene las condiciones de seguridad, de salubridad. Entonces yo creo que con todas esas condiciones que hemos visto, recién puede iniciarse las clases presenciales. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que para que inicie estas clases presenciales va a ser pues las zonas donde realmente son muy alejadas de nuestros distritos, de nuestras provincias, ¿no? Muy alejadas, donde hay 0 infectados de COVID. Y esto se está haciendo, y indudablemente entiendo, porque hay lugares donde no está llegando ni siquiera la radio y no pueden quedarse pues sin estudiar nuestros estudiantes. Pero aquí el problema más grande es el profesor. La mayor parte de profesores no viven en la zona. Son pocos los profesores que se han quedado aislados en los lugares. Por ejemplo, de repente solo en la selva, la parte de la selva y algunos lugares anexos de la parte andina, ¿no? De los rurales andinos. Pero veamos qué sucede en estos días. Seguramente pronto van a salir las noticias de qué instituciones están reabriendo. Esperemos que sí, por los niños, donde no estén recibiendo educación por radio, no, porque no llega la radio, pueda pues iniciarse las clases allí, si es que cumplen con todos los requisitos. En el artículo 5, bueno, ya nos dice la situación, ¿no? Nos dice que el Ministerio de Educación, a través del órgano correspondiente, va a aprobar, dice, los protocolos de retorno del servicio educativo presencial. Indudablemente, la UGEL, primero, como les voy a decir, primero el director y la comunidad lo solicitan a la UGEL. La UGEL verifica que cumpla los requisitos, le autoriza y comunica a la gerencia con todas las evidencias. Y la gerencia es el que realmente va a autorizar, porque en la primera punto dice la gerencia, es el que autoriza. En todo caso, la UGEL es el que solicita y todo ese trámite que se va a hacer, y la gerencia en sí va a autorizar y va a comunicar al Ministerio de Educación qué instituciones educativas han sido autorizadas para iniciar el 1 de julio las clases presenciales. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que verificar, tiene que aprobar el protocolo de retorno de servicio, así nos dice, así como las disposiciones pedagógicas adicionales que sean necesarias, dice, para brindar el servicio presencial en emergencia sanitaria en las zonas rurales. Dice, el cual se prestará de manera flexible su frecuencia y duración, atendiendo a los requerimientos de prevención de la pandemia, tomada en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente resolución. Siempre se está refiriendo a los requisitos, ¿no?, del artículo 4. Bien, amigos, espero que esto les haya ayudado a clarificar sobre esta resolución ministerial 229, porque realmente los medios de comunicación han estado creando alarmas, ¿no?, que no existen. La norma no está obligando a abrirse los colegios, no está obligándose. Entonces espero que haya aclarado. Los profesores tenemos que estar bien informados y conocer nuestras normas. Eso es todo, mis queridos amigos. Hasta la próxima vez. Estaremos retornando siempre con temas educativos.